Esa aquí está. Antes, no sé si recuerdan ustedes que en 1971, cuando las elecciones que todo el mundo preveíamos que iba a ganar Wilson Ferreira Aldunate, el MLN había concedido una tregua pactada con Wilson Ferreira Aldunate, además, para que se suspendieran todo accionar militar. Y se formó un plan que se llamó Plan de Contragolpe, que lo íbamos a integrar el MLN por un lado, un grupo de militares que se identificaban, creo que la logia 1815 o algo similar, y el grupo armado que decía tener el Partido Comunista. Dice Eleuterio Fernández Huidobro: cuando se prepara en 1971 el plan de resistencia a un golpe de Estado, con la coordinación entre el aparato militar del Partido Comunista, los Tupamaros, los militares legalistas y la dirección del Frente Amplio, esto es mentira, el Frente Amplio nunca tuvo conocimiento de este plan, porque el MLN apoyó al Frente Amplio, fue un apoyo crítico, oportunista, para no quedarse fuera en el caso de que el Frente Amplio prosperara. Y dice, los militares legalistas y la dirección del Frente Amplio, en el cual iba a jugar un papel protagónico la clase obrera con su huelga general. Se elabora un plan militar. No lo hicimos nosotros, sino militares de carrera, dice, que al MLN le encargaron una serie de tareas. Era un excelente plan y había que empezar a estudiarlo. Dentro del mismo, por ejemplo, mi grupo de base del Collar tenía que detener el avance de las tropas que vinieran por la ruta interbalnearia proveniente de la guarnición militar de Minas, de los batallones de infantería 11 y 12. Recibo esa orden, dice Oñato, que nunca comandó un grupo militar. Mi grupo era muy bueno desde el punto de vista militar y guerrillero. Tenía capacidad, su grupo. Elegimos el lugar donde haríamos la emboscada, con la finalidad de retardar la llegada de esas tropas a Montevideo, donde en plena huelga general se estarían tomando los cuarteles insurrectos. En primer lugar nos preguntamos, ¿cuál es el armamento del grupo? Éramos 6, dice. Teníamos una subametralladora, una R-15 y unas pistolitas de la Marina. Teníamos munición más o menos para un tiroteo de 3 minutos. Armas largas 2. Las demás cortas. Te parabas en la carretera. Por ahí van a venir los camiones con 400 milicos y nosotros les vamos a tener que detener. Era evidente que necesitábamos otro armamento. ¿Qué pasaba? Que no lo teníamos. Entonces, ¿qué se le ocurre? Entonces nos propusimos volar el puente del arroyo Pando. Nos pusimos en contacto con el laboratorio de explosivos. Mandaron un explosivista para calcular las cantidades necesarias para volar ese puente y otros. Eran tantas las toneladas de explosivos que necesitarlas para hacerle solamente algo a los puentes que trabajando toda la organización en el laboratorio no hubiera alcanzado. No me lo invento yo, ¿eh? Está escrito en la página 80. Y este era el abanderado, el antimilitarista. Bueno, la guerra en determinado momento comienza, aquí ya se pone a desvariar, comienza a tener términos industriales. Por ejemplo, ¿cuántos Miguelitos necesitaríamos? O sea, no éramos capaces de detener a un camión por la ruta 8 y nos planteamos montar en el interior una guerra contra el ejército. ¿Con qué? Yo quisiera saber por qué Fernández Huidobro no le dijo a Sendik: Bebe, lo que estás proponiendo es un disparate, porque no tenemos armas para hacerlo.
que no las teníamos. No solo no teníamos las armas, no teníamos la gente. Se creyeron que haciendo unos pozos en los montes, ¿no?, las tatuceras, el plan tatú, de la cual se llegaron a construir, según dice Nieto, que tiene por qué saberlo, porque él trabajó en eso, más de 300. 300 tatuceras, digo yo, que no se construyen desde el 16 de marzo, que es cuando Sendik y del 72, que Sendik y Fernández Huidobro dan el golpe de Estado y se quedan con el Ejecutivo y ponen en marcha el plan Tatú. El plan Tatú que nunca había sido aprobado por el Comité Ejecutivo, de ningún Comité Ejecutivo del MLN. Y miren lo que dice Fernández Huidobro. Después de haber dicho que los compañeros jóvenes los veían a ellos con malos ojos y los habían mandado a la base de militantes rasos, ellos que querían aspirar a seguir siendo dirigentes de una organización que no conocían, porque la organización que ellos fundaron en 1971 era otra completamente diferente. El desarrollo organizativo del MLN entre 1968 y 1970 fue exponencial en todos los aspectos y en seguridad interna también, que eso era un factor que no se tuvo en cuenta. Dice Eleuterio Fernández Huidobro: nos fuimos a la base con el BEBE es Sendik, y algunos compañeros, porque no habían sido aprobados los planes que habíamos mandado, el collar, el tatú y otros. No les aprobamos los planes y entonces ellos se van a la base como militantes de base después de la fuga. En otro momento dicen que fue porque les tenían ojeriza, no los querían, no valoraban su prestigio, que también lo podemos leer. Y dice: nos dijimos, vamos a demostrar en la práctica que son viables. O sea, los ponen en marcha por cuenta propia. Tenemos que ganarnos de nuevo los garbancitos de abajo para arriba. O sea, habían perdido sus credenciales y querían retomarlas. ¿Cómo? ¿Trabajando dentro de la organización? No, creando un MLN paralelo. Los que quedaron en la dirección eran los que tenían más influencia, contaban con más prestigio y más apoyo. Claro, tío, ¿cómo no? Eran los que habían reconstruido al MLN después de Almería. ¿Cómo los ibas a sacar? ¿Quién eras tú para decir que esa gente no era válida? ¿Cómo vas a venir tú con un plan que es imposible de llevar a la práctica para decir que esto es lo que tenemos que hacer? Ellos, antimilitaristas, lo que están planteando es una planificación, llevar adelante unas acciones que lo único que hacen es elevar el enfrentamiento. Ellos no quieren, no son militaristas, pero están planteando unos planes que son imposibles de realizar. Porque el MLN no estaba en condiciones. El MLN nunca pudo iniciar el segundo frente. El segundo frente es una idea de Sendik de llevar la guerra al interior para aliviar la presión en Montevideo, porque en Montevideo había mucha represión y había muchos detenidos. Claro, el grueso estábamos aquí, en Montevideo. Entonces, ¿qué se le ocurre? Pues empezar a accionar en el interior, en Paysandú, en Rivera, en Soriano, en Mercedes, y como no había organización, antes de procesar las acciones, ya estaban detenidos. Y entonces es cuando dicen que se van a ir a la base a demostrar que sí, que ellos pueden y que lo van a hacer.
La señora Aldrigi nunca vio estas discrepancias entre el propio Fernández Huidobro consigo mismo. Ella, que es tan estudiosa, que me ha adjudicado a mí responsabilidades de todo tipo, que me ha adjudicado incluso la detención de Arturo Dubra, que dice, pero con otros se ensañó como con Arturo Dubra, a quien hasta le dejó una dedicatoria en el acta que lo denuncia, y ahora defendete, narigueta. Arturo Dubra estaba detenido meses antes que yo en el batallón Florida. A ver cómo yo pude haber denunciado a un compañero que ya estaba preso. Y esto solo con ver los archivos policiales o militares se comprueba que es una mentira. Pero esto se publica el 31 de mayo de 2013 en la previa, creo que esto es de Brecha. Sí, es de Brecha. Escrito por Daniel Gatti y Rosario Touriño. Yo no sé quiénes son estos señores Daniel Gatti y Rosario Touriño. Pero lo que publican está sin fundamentar. Dice la señora Aldrigi, además, que puedo reconocer que él vivió en cierta forma experiencias traumáticas. Ahora se pone a estudiarme psicológicamente. Debió dejar su país, alejarse de su familia, depender de servicios de inteligencia hasta para mantenerse. Ocultarse tras una identidad falsa por 40 años, claro que sí. Me he ocultado con una identidad falsa durante 40 años, más los que estuve dentro del MLN. Llevo casi 50 años de clandestino. Unas veces por decisión propia y otras, estos últimos 40 años, obligado. Obligado porque el MLN me condena por la caída de la cárcel del pueblo cuando sabe que es mentira. Porque el responsable de la caída de la cárcel del pueblo lo reconoció a primeros de junio de 1972. La cárcel cayó el día 27 y el 2 o 3 de junio Bastián le dijo a Fernández Huidobro: Niato, mirá que fui yo. Fernández Huidobro mantenía en ese entonces contactos saliendo del cuartel Florida con Efraín Martínez Platero, al cual le he pedido que concurriera y no ha querido venir, para que me desmintiera, a ver si lo que digo es cierto o es mentira. Fernández Huidobro salió a negociar la rendición incondicional del MLN, porque en junio de 1972 el MLN ya no existía. El MLN había sido arrasado entre el 14 de abril y el 30 de mayo, en un mes y medio. En algunos libros se habla de 6 meses, de 3 meses, no. La verdad es que en un mes y medio el ejército, la marina, mediante los métodos que empleó, para el cual tampoco estábamos preparados, nadie estaba preparado para soportar la tortura, y además en unas condiciones de desmoralización total, que se da, que es un contagio que se da porque nos quedamos en la calle, no teníamos dónde ir. Toda la gente que nos había brindado su apoyo y que se enfadaba, se enojaba si no ibas a dormir a su casa un par de noches a la semana, lo primero que hizo fue cerrarnos las puertas, en algunos casos en las narices, materialmente en las narices. Porque es así, porque el miedo fue muy grande. Y toda la gente que creíamos que nos apoyaba no existía, era una entelequia. El MLN se creyó
que con el 26 de marzo y con la columna 70 tenía resuelto el problema de reclutamiento. Y ni el 26 de marzo ni la columna 70, que esa es otra historia, la columna 70 nunca fue parte integrante del MLN. Hay mucha gente por ahí que va diciendo, sí, yo fui Tupa, yo estuve en el MLN, estuve en la columna 70, y lo siento mucho, no lo era. Para el MLN nunca lo fue, a pesar de que el MLN le dedicara atención, tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque era una cantera de reclutamiento. Pero hasta que no estabas en el MLN no eras Tupa. ¿Qué pasó? Que el ejército esa sutileza no la entendió. Y le daba lo mismo a quien fuera de la columna 70 que de la 15. O sea, todo lo que podía. Y eso dejó la retaguardia completamente desguarnecida. Nos quedamos sin casas, sin coches, sin apoyos y prácticamente sin dinero, porque en ese entonces ya se estaba viviendo de la colaboración de los simpatizantes. No sé por dónde seguir, la verdad.